Buenas tardes, estamos, como decimos siempre, aquí, que quiere decir en el Centro de Estudios de Hermenéutica, hoy nuevamente con una presentación, una actividad del área de hermenéutica jurídica, área que coordina y dirige Gonzalo Nogueira, que, bueno, no me canso en decir, o no me canso de decir, la labor que está haciendo este año es impresionante, y hoy es una muestra más de todo este trabajo enorme y excelente que está haciendo Gonzalo. Queremos agradecerles a quienes se están acercando y agradecerle al doctor Cesano haber aceptado esta invitación que le hizo Gonzalo Noveira. Bueno, y en particular también manifestarle mi gran interés, porque como se trata de la traducción, algo tengo que ver con ella, y bueno, disfrutaremos y disfrutaré mucho de esta reunión. Así que para no demorarnos más, Gonzalo, te paso, como siempre decimos, el testimonio y sigo admitiendo a las personas que se van uniendo. Perfecto, Laura, muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este tercer encuentro del Seminario de Hermenéutica Jurídica, hoy con un tema que es muy importante para el campo de la hermenéutica. Arrancamos en nuestro primer encuentro ya formal de este seminario con la presentación del libro de Pilnevnik sobre el derecho y Borges y el derecho, donde ahí abordamos al derecho como un campo narrativo. Luego conversamos sobre las garantías constitucionales en estos tiempos de cólera con nuestro amigo Nicolás Vargas, también con la presentación de su libro, de lo que fue su tesis doctoral. Y hoy tengo, y en lo personal, el gusto de presentar a un gran profesor para quienes nos dedicamos a los temas penitenciarios. Es un gran maestro y le tenemos respeto, admiración y también cariño, no solo por lo que sabe, sino además por su calidez humana. Así que cuando arrancamos a planificar las actividades para este año, uno de los primeros correos que mandé para preguntar disponibilidad de tiempo e interés fue al doctor César, quien enseguida respondió y propuso ya el título del tema y bueno, fijamos fecha y fue la primera actividad a la que le pusimos fecha. Así que bueno, estoy en lo personal también muy contento de agradecerle por la generosidad. El título de la charla de hoy que propuso el doctor, es La traducción como vehículo cultural, Conrado Finzi, un traductor para una cultura jurídica. José Daniel Cesano es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y director del Instituto de Derecho Comparado de dicha academia. Y entre otras tantas pertenencias institucionales y participaciones en actividades académicas, es también miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. En el campo temático que hoy vamos a abordar, tiene dos publicaciones destacadas. Una es Élites, Redes Intelectuales y Recepción en la Cultura Jurídico-Penal de Córdoba, 1900-1950, publicada por Ediciones del Copista Biblioteca Jurídica de Córdoba en el 2011. Y otro texto destacado es Viajeros y Traductores, Circulación de Ideas en la Formación de la Cultura Jurídico-Penal de Córdoba, Luis Jiménez de Azúa y Robert Goldsmith, 1923-1952, publicado por Ediciones Lerner en Córdoba en 2015. La presentación del profesor Cesano resulta de suma relevancia para nuestro modesto espacio de seminario de hermenéutica jurídica, dado que nos interesa mucho comprender la traducción, no como un aspecto técnico de implantación o trasplante de textos e ideas para la difusión del conocimiento, del saber o de institutos o instrumentos jurídicos foráneos a nuestro ámbito local, sino que queremos pensar y conversar sobre la traducción como un campo de análisis
en la construcción del saber jurídico y, como bien lo propone Cesano en el título, en la construcción de una cultura jurídica. El profesor nos advierte sobre la idea del trasplante ya en su trabajo, que es muy rico, muy interesante, un artículo que se titula Comunidades epistémicas y traducciones culturales, a propósito de un trabajo de Thomas Dubé, donde nos explica que, cuestionando y con razón el ya encanecido concepto de trasplante, es indudable que los historiadores del derecho debemos esforzarnos por desarrollar métodos que permitan comprender un determinado sistema cultural, y el derecho es una parte de este, enraizado en culturas diferentes, lejanas en el tiempo o en el espacio. Hay que buscar, por lo tanto, conceptos y categorías que permitan analizar estos sistemas culturales en una forma que haga posible comprenderlos a partir de sus propias lógicas, sin interferencias anacrónicas, pero sin perder la comunicabilidad con el presente. La traducción cultural constituye una buena herramienta para esto, en la medida en que la inteligibilidad del sistema jurídico de un país está profundamente vinculada con su cultura, su institucionalidad, los condicionamientos políticos, económicos, etc. Por eso, cuando se trata de la circulación de modelos normativos, se debe tener en cuenta que aquel modelo depende de una filosofía o de una ideología determinada, resultando inconveniente o absurdo pretender su empleo directo sin un proceso previo de adaptación local. Fin de cita. Por su parte, en un trabajo ya clásico de Máximo Langer, allí nos propone, también criticando esta idea del trasplante, la metáfora de la traducción, como un mecanismo heurístico superior para analizar la circulación de ideas, prácticas e instituciones legales, que resulta apta para describir la transformación que las prácticas lingüísticas y sociales pueden sufrir bajo la influencia del texto traducido. Finalmente, la traducción cultural, que implica comprender las ideas y las instituciones legales, impactan tanto en el vocabulario como en las prácticas reales del campo receptor, contribuyendo así a la configuración de una cultura jurídica propia y compleja, que debe ser estudiada con su especificidad necesaria como un verdadero campo del saber hermenéutico. Profesor Cesano, muchas gracias, bienvenido, y el espacio es suyo. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, agradecer la invitación. Para mí es un honor participar en este espacio y le agradezco a todos los presentes, especialmente al doctor Nogueira por su presentación, con quien me une una profunda amistad. Eh, la traducción es un trasvase cultural en el cual la recepción desempeña un papel muy significativo. En el proceso de traducción existen dos grandes tipos de receptores. Por una parte, el propio traductor, y por otra, los receptores a quien está dirigido el texto traducido y que acceden efectivamente a ese texto. El traductor, por su rol, se encuentra de esta manera en un lugar muy particular en la medida en que es tanto un receptor como un emisor. En investigaciones anteriores hemos prestado atención al segundo aspecto, intentando desentrañar cómo una determinada traducción de un texto jurídico impacta en una cultura, fenómeno propio de la historia intelectual que permite ver aspectos tan importantes como el de las apropiaciones que realizan los lectores del texto traducido, sus interpretaciones, su circulación posterior, etc. Sin renunciar en este espacio, en esta exposición, a esta perspectiva, en este trabajo analizaremos también el otro cariz del asunto, es decir, el rol del traductor como receptor. ¿Cómo abordar la cuestión del traductor como un receptor cultural? Sin duda existen caminos diversos. En nuestro caso,
hemos optado por seguir, en cierta medida, aquel esbozo de programa que al promediar la década de los 90 nos legara Antoine Bergman. En una síntesis bastante apretada, este consiste en 4 momentos. En el primero, debemos ir en busca del traductor. Esto exige cierta indagación de su biografía que nos permita conocer aspectos tales como cuáles han sido sus lecturas, si tuvo otras actividades además de la traducción o de qué lenguas traduce. Luego, analizaremos la determinación de la posición traductiva del traductor. Esto es, el compromiso entre la manera en que el traductor percibe, como sujeto con una pulsión de traducir, la tarea de la traducción y la forma en que ha internalizado los discursos sobre la traducción. En un tercer momento, es necesario precisar lo que Bergman denomina el proyecto de traducción, es decir, la intersección entre la posición traductiva y las exigencias concretas que plantea la traducción de una obra determinada. En este sentido, este autor sostiene la importancia de los prólogos que realiza el traductor, las notas a pie y los modos de traducir. Finalmente, el último elemento a determinar es el horizonte de traducción, que podría definirse como el conjunto de parámetros lingüísticos, literarios, culturales e históricos que determinan el sentir, el pensar y el actuar de un traductor, conformando parte de ese horizonte la existencia o no de traducciones anteriores. La introducción de estas categorías, que en realidad son propias de la historia de la traducción, nos parece relevante para comprender más adecuadamente la labor que realizara Conrado Finzi en su rol de traductor del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Vamos primero a tratar de ubicar a Conrado Finzi y luego ver cómo realizaba Finzi la tarea de traducción para en un momento posterior ver las traducciones que hacía y sobre todo la incidencia y el impacto que tuvieron para la cultura jurídica de Córdoba. Conrado Finzi, en realidad su nombre era Corrado, pero se castellanizó y todos lo conocen en Argentina como Conrado Finzi, nació en Ferrara el 18 de agosto de 1911. Era el segundo hijo del matrimonio conformado por Marcello Finzi y Adele Olski. Tanto la familia Finzi como la familia Olski tenía ascendencia hebrea y fueron perseguidos en razón de las leyes raciales dictadas por el fascismo en 1938, siendo obligados, como muchos intelectuales que estaban en esa situación, al exilio. Así, Marcello, padre de Conrado, y su esposa Adele se radicaron en la ciudad de Córdoba. Marcello Finzi fue un fino cultor de las ciencias penales que había profesado como catedrático en distintas universidades italianas y con una notable producción bibliográfica en su haber. Tras un breve tiempo como docente de la Escuela de Policía de la provincia de Córdoba, fue contratado por la Universidad Nacional, en donde se desempeñó como traductor en el Instituto de Derecho Comparado y secretario del mismo instituto y profesor en los cursos de Derecho Penal Comparado que se dictaron. Era en ese momento la gestión del primer director del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad Nacional de Córdoba, que era el profesor Enrique Martínez Paz, padre. Por su parte, la hermana de Conrado, Leonora Finzi, que era la primogénita del matrimonio Finzi-Olski, también había nacido en Ferrara el 29 de marzo de 1910 y se había casado con Roberto Cohen Pirani, quien era un químico prestigioso y que debió abandonar su país junto a su esposo, radicándose en Nueva York. Junto con Leonora,
Conrado, que por entonces ya estaba doctorado en jurisprudencia en la Universidad de Bolonia, lo que ocurrió en 1934, es decir, 4 años antes de comenzar su exilio, emigró a los Estados Unidos. Allí, Conrado vivió por un tiempo con su hermana y con su cuñado en Nueva York. Y durante su breve estancia en Estados Unidos, no le fue fácil encontrar actividad laboral, salvo un corto tiempo en donde trabajó en una granja en Michigan. Originariamente, Conrado tenía la idea de organizar una actividad tipo granja, para lo cual había aprendido algunas técnicas propias en Italia. Sin embargo, como no pudo concretar el proyecto, y sobre todo a instancia de su padre, que ya estaba radicado en Córdoba, en donde había ocupado un lugar de renombre y de prestigio dentro del instituto, Conrado se traslada a la Argentina, abandonando Estados Unidos en 1940 y radicándose definitivamente en nuestro país. Estuvo primero en Buenos Aires un tiempo, también con esas ideas vinculadas con la producción de granjas. Pero finalmente, cuando ya su padre, Marcello, se había retirado y había vuelto a Italia, en donde va a fallecer, es contratado por el Instituto de Derecho Penal como traductor oficial de ese instituto. En 1956 entonces se traslada a Córdoba con esa traducción, con esa función, es decir, traductor oficial del instituto. Desde aquel lejano año de 1956 y durante las direcciones de quienes sucedieron a Núñez en el instituto, interinamente tras la renuncia de Núñez en 1964 lo hizo Bernardo Varela, luego Ernesto Roque Gavier y posteriormente José Severo Caballero, Pinci continuó su prolífica labor de traductor, realizando además 2 estancias de investigación en el Instituto de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo, en Brisgovia, estancias que fueron propiciadas por Ricardo Núñez y se concretaron a través del Servicio Alemán de Intercambio Académico por intermedio del Consulado en Córdoba de la República Federal de Alemania. La labor de Finzi como traductor oficial del instituto fue con dedicación exclusiva, situación que en no pocas ocasiones, frente a los cambios en la economía del país, hizo que Núñez, en su carácter de director del instituto, reclamase a los sucesivos decanos de la facultad la revisión de las condiciones de su contratación, fundamentalmente con relación a mejoras en su salario. Retirado ya de sus tareas en la universidad, Conrado Finzi permaneció en Córdoba, en donde falleció el 1 de mayo de 1986. Luego de esta breve síntesis biográfica, nos parece interesante tratar de aplicar aquellas categorías que hemos mencionado recién sobre traducción y recepción con relación a la tarea de Finzi. Si bien las traducciones de Finzi incluyeron textos en su lengua materna, como sucediera, por ejemplo, con algunos pasajes de la obra de Arturo Rocco o de Alberto Domenico Tolomei, o de su propio padre, Marcello Finzi, el grueso de su labor se vinculó con la traducción de textos de autores alemanes. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué esos autores? La respuesta a este interrogante se vincula con aquella bella expresión que emplea Rada y Bekovic como título de uno de sus libros, La política, las políticas de la traducción. El entrecruzamiento de fuentes diversas nos permite ensayar la siguiente respuesta. Las decisiones finales sobre qué se traducía, de eso justamente se trata cuando hablamos de políticas de la traducción, dependían del director del instituto. Él, por virtud del reglamento del instituto, que establecía como uno de sus objetivos principales el de facilitar a los estudiosos y estudiantes el conocimiento de la legislación y de la teoría de los derechos penales extranjeros, era quien seleccionaba cuidadosamente qué texto
se iba a traducir y fundamentalmente también era el que controlaba o supervisaba la labor de Finzi. ¿Y cuál fue la característica que tuvo la tarea de Finzi como traductor? Aclaremos que la tarea que realiza Finzi es la traducción científica y técnica, más allá de las discusiones en torno a estas clasificaciones relativas a las traducciones entre traducción literaria, traducción científica y técnica. Lo que quiero significar con esto es que los textos que tradujo Finzi fueron textos de derecho penal o en algunos casos de criminología. Es decir, textos técnicos, textos producidos por la cultura jurídico alemana de aquel momento y que fueron elegidos, seleccionados por Ricardo Núñez o los sucesivos directores por el interés que podían representar en nuestra cultura. Ahora, la traducción científica exige en su realizador distintos conocimientos, desde un adecuado manejo de la lengua original, la lengua del texto, y de la lengua terminal, la lengua que se traduce. Hay que agregar también otros conocimientos respecto de la materia que se traduce y desde luego saber las técnicas de traducción. La preocupación por las técnicas de traducción fue una cuestión presente en Finzi. Esto se advierte muy especialmente en su informe con motivo de una de sus estancias en el Instituto de Derecho Penal Extranjero e Internacional. En efecto, entre el 4 de febrero y el 1 de junio de 1964, recordemos que Finzi ya era traductor del instituto desde 1956, Conrado estuvo en Friburgo, siendo uno de los cometidos de aquel viaje que impulsara el director del instituto, Ricardo Núñez, el de perfeccionarse en su trabajo de traductor al castellano de textos alemanes de derecho penal. Con esa finalidad, por indicación del director del Instituto de Derecho Penal Extranjero, el profesor Hans-Henrik Heschek, y bajo la supervisión del asistente científico y encargado de estudio de los derechos penales de España y de los países sudamericanos, Heinz Mattes, Finzi tradujo 3 trabajos del profesor Heschek y una parte de la monografía de Wilhelm Gallas, titulada en español El estado actual de la teoría del delito. Es interesante que nos detengamos en el modo en que Finzi realizó esa tarea porque nos muestra la adquisición de ciertas técnicas para su cometido. Por ejemplo, con relación a la traducción de Gallas, Finzi destacó la preparación previa a su traducción a través de diversas lecturas que le recomendaba Mattes. Señala al respecto en una cita textual Conrado. La traducción de las primeras 24 páginas de la monografía del profesor Gallas, para la que me preparé, y por indicación del doctor Mattes, leyendo páginas del comentario de John Schroeder y del trabajo de Belsen, traducido como la teoría de la acción finalista, fue objeto de la total revisión del doctor Mattes. Sus explicaciones magistrales me volvieron inteligible este texto tan complejo que constituye notoriamente una de las más arduas y altas expresiones de la moderna dogmática penal alemana en esa materia. Es decir, se advierte cómo, siguiendo los consejos de Mattes, hay previamente una lectura de distintos autores, también alemanes, que le permitirían ir comprendiendo mejor la doctrina que elabora Gallas en esa obra que está traduciendo. La comprensión de Finzi con las manifestaciones más importantes de la doctrina alemana y de la doctrina austríaca surgen no solamente de su formación jurídica, sino también de sus propias lecturas. Analizando la biblioteca personal de Finzi, se encuentran, junto a los códigos, textos jurídicos, criminológicos, criminalísticos y de filosofía del derecho de muchos autores, alemanes o austríacos, tanto en español como en sus lenguas originales. Puntualmente,
si uno analiza la biblioteca de Finzi, que se encuentra donada y catalogada en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, y que por lo tanto hemos tenido acceso, relevamos los siguientes autores alemanes: Hans von Hetting, Karl Heinrich, Thomas Württemberg, Eduard Kent, Jürgen Baumann, Heschek, Gross, Wessels, Schreiber, Langner, Reinhard Mausch, Schonke, Schoder, Bley, Horn, Belling, Hippel, Frank, Roxin, Mattes, Bockelmann, Rittler, Mittermeier, Radbruch y Wiener, Belzel y Sauer. En forma menos representativa se encuentran otros textos vinculados con la historia de Alemania y la sociología alemanas. Vemos entonces cómo hay un esfuerzo muy grande en Conrado Finzi por nutrirse de doctrina, sea en la lengua original o directamente ya traducida, para poder comprender los alcances de distintos conceptos de los trabajos que está traduciendo. Práctica o técnica que aparece como aprendida por aquella estancia de investigación con Mattes en el Instituto de Friburgo. Una de las constantes que se observa en las traducciones de Finzi fue procurar priorizar en su tarea el criterio de máxima fidelidad al texto original, que se diferenciaba de aquellos trabajos que buscaban una versión conforme al sentido. Criterio este, el de máxima fidelidad, que, decía Finzi, debía ser especialmente rígido cuando se tratara de traducciones legales. En realidad, cuando actúa de esta manera Finzi, está actuando de acuerdo a una tradición que era muy significativa en la cultura jurídica de Córdoba. Cuando en la década del 40 se crea el Instituto de Derecho Comparado y lo preside Enrique Martínez Paz, va a haber una serie de juristas, Ricardo Núñez entre ellos, Marcello Finzi, Robert Goldschmidt, que es también alemán de origen hebreo, que se vio obligado a emigrar a nuestro país, y otros juristas, Sebastián Soler, que van a trabajar en el ámbito del instituto, y en donde la impronta de Enrique Martínez Paz fue precisamente esto, es decir, priorizar la traducción más fidedigna, más fiel posible al texto original. Y Soler lo dice muy claramente: nuestro propósito no es hacer un texto más fácil, sino el texto que el autor ha realizado, el autor el que estamos traduciendo ha realizado. Y de hecho, Soler fue quien tradujo en la década también de los 40 la obra de Belling e introdujo su doctrina en nuestro derecho argentino. Más allá del conocimiento de la lengua alemana que tenía Finzi, y esto venía porque su padre hablaba sin duda el alemán, hay trabajos, hay conferencias que Finzi dio en Alemania, Finzi Marcello, ¿no?, que dio en Alemania antes de su exilio, y por su parte, su madre provenía de una antigua familia que había estado radicado en territorios de Prusia, es decir, era una lengua en cierta medida que tenía cierta familiaridad. En su tarea como traductor, Conrado se valía de diccionarios y de textos de gramática. En su biblioteca se encuentran distintas obras de este tipo, tales como la de Gerhard Kaufmann, que es un trabajo de gramática y que traducido en español sería "Cómo lo digo en alemán", y por supuesto el célebre Diccionario de las Lenguas Española y Alemana de Rudolf Slaby y de Rudolf Grossmann. Las preocupaciones de Finzi para lograr una mayor exactitud posible en la expresión alemana y su traducción atraviesan toda la labor. Y ello se advierte no solo en su pulcritud idiomática, evidenciada en diversos de sus textos, en donde incluso hizo consultas a filólogos, sino además
cuando se trataba de vocablos que tenían otras connotaciones, por ejemplo, filosóficas o psicológicas, en donde para traducirlo apelaba a textos específicos, tales como, por ejemplo, el caso el de Johannes Hoffmeister, Diccionario de los Conceptos Filosóficos en Lengua Alemana, que está disponible en su biblioteca, o directamente a la consulta directa de especialistas. Por ejemplo, en el caso de la obra de Kern, la traducción de Kern, Delitos de expresión, hay un capítulo que se vincula con cuestiones propias de la psicología y Conrado le pidió a una joven entonces licenciada en psicología que lo ayudara y supervisara en la lectura de ese capítulo en donde estaban estos conceptos. Otro de los puntos que nos parecen interesantes remarcar cuando analizamos cómo realizaba Finzi esta tarea fue la actitud de Conrado frente a obras que ya habían sido traducidas en otro momento. A juzgar por uno de sus informes, Finzi no consultaba las traducciones anteriores del mismo texto. Y así lo expresó, por ejemplo, cuando tradujo al español el artículo de Heschek, Los efectos internacionales de las sentencias penales, de la cual ya existía una traducción en francés, lengua que Finzi también conocía, y de la cual prescindió totalmente. O con la traducción de la monografía de Galas, un texto que sin duda, por lo que dice Finzi en sus informes, era sumamente dificultoso para vertirlo en español, y en donde ya estaba traducido por otro jurista español, que era Juan Córdoba Roda, que no consultó Finzi porque dijo, textual, quise trabajar con mis propias fuerzas. El segundo aspecto que me parece importante mencionar en esta breve exposición, con el objeto de que nos pueda servir para disparar las inquietudes comunes, se vincula ya con la traducción cuando es receptada en una cultura jurídica determinada. Es decir, el traductor ya hizo su labor y por lo tanto esa tarea ingresa al torrente de la cultura jurídica local. Y esto nos exige ver cómo fue la tarea de Finzi dentro del instituto. Ricardo Núñez, cuando era director del instituto, prestó mucha atención a la traducción de textos alemanes. Y en realidad esto se debió no a casualidad, sino a que a que Núñez, cuando era joven, había trabajado en el Instituto de Derecho Comparado de Enrique Martínez Paz, aquel instituto que se creó en el año 1940, 1941. Y lo había hecho codo a codo, por así decirlo, con el padre de Conrado, es decir, Marcello. En ese momento, Marcello ya era un hombre que estaba en su plena madurez, Núñez era una persona muy joven, y juntos trabajaron en la traducción de textos del alemán al español. En este sentido, entre estos textos mencionamos la traducción del derecho del Código Penal alemán, parte general. Y en orden a la tarea de Núñez, es importante tener en cuenta por qué Núñez le interesaba la traducción de textos alemanes. En una nota fechada el día 4 de abril de 1957, ya Núñez era director del instituto, le expresaba al decano interventor Santiago Monserrat que la labor desplegada por Conrado Finzi tenía una ayuda muy importante a los miembros del instituto, cito textual, al facilitarles sin demora el acceso directo a las fuentes extranjeras más importantes en el derecho penal. Enfatizando Núñez que con esa labor quedaba a cubierto un vacío notable, sobre todo respecto de las leyes y obras escritas en alemán en la tarea jurídico-penal.
Por su parte, Finzi en sus primeros informes, me refiero desde luego a Conrado ya, al decano, señalaba que en el instituto le habían encomendado para su servicio particular y exclusivo la traducción de la obra de Adolf Schonke, Comentarios al Código Penal, y de Edmund Mesger, Derecho Penal, libro de estudio, además de 2 capítulos de la obra de Hippel, en este caso del italiano al español, del texto de Arturo Rocco, El objeto del delito. Asimismo, otros integrantes del instituto realizaron tareas de traducción bajo la dirección de Finzi, como fue, por ejemplo, el caso de Humberto Vidal con el Código Penal Toscano de 1856, que fue una traducción del italiano al español. Esta tarea de Finzi, desde esta perspectiva que estoy mencionando ahora, merece una atención muy especial. En los sucesivos informes, hemos visto cómo Núñez destacaba y dimensionaba el valor de las traducciones para los miembros del instituto. Y en este sentido, el análisis de la correspondencia y del archivo personal de Conrado Finzi, que también están la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, permite ver las traducciones que entregaba al instituto y que evidenciaban sin duda su espíritu solícito, siempre presto a brindar sus calificados servicios. Algunos casos son muestra acabada de esto. Cuando Bernardo Carlos Varela, por ejemplo, en 1963 presentó su tesis doctoral, en donde investigaba un tema esencialmente de dogmática jurídica de parte especial del derecho penal, como es el concepto de documento en el artículo 292, es decir, falsedades documentales, al ocuparse de la característica de lo documental, utilizó una denominación que era destino al tráfico jurídico, mencionando justamente que el acceso a la bibliografía de donde venía esta categoría, destino al tráfico jurídico, se lo debía a las traducciones de Finzi. Lo mismo sucede con otro gran jurista que estuvo formándose en el Instituto de Derecho Penal en los tiempos de Ricardo Núñez, que fue Daniel Pablo Carrera, que cuando publicó su tesis sobre un delito también de la parte especial, peculado, expresamente agradeció a Finzi su esclarecedora traducción del parágrafo 360 del Código Alemán, empleando allí la expresión funcionario en lugar de empleado público. De hecho, el propio Finzi, en carta dirigida a Carrera el 26 de noviembre de 1968, daba cuenta del agradecimiento, ratificando las razones que lo condujeron a aquella traducción. Sin duda, el trabajo de Finzi trascendía en mucho lo que era ya de por sí la importante labor del traductor. En este sentido, sus informes muestran cómo efectuaba una verdadera tarea de asesoramiento y orientación a quien lo requería, no solo respecto del derecho extranjero en general, sino además de la doctrina y de la jurisprudencia en particular, dando incluso, en algunos casos, su interpretación personal frente a cuestiones puntuales. Así, por ejemplo, al evacuar una consulta que le formulara Varela el 29 de abril de 1968 respecto de la afectación del principio de legalidad por parte del derecho penal nacional socialista, el jurista italiano señaló: aun cuando de manera expresa ese principio no fue suprimido, en teoría, prácticamente dejó de existir al establecerse en el código de entonces, parágrafo 2, los principios de la analogía y del sano sentimiento popular. Dado que la prohibición de la aplicación penal por analogía es una consecuencia de dicho principio, el de legalidad, la admisión de la analogía evidentemente lo destruye. Fin de la cita. Con esto he querido mostrar que Finzi no se limitaba únicamente a vehiculizar traducciones puntuales que se les requerían, ya sea de pasajes para
obras o investigaciones que hacían los miembros del instituto, sino que también cuando se le hacían consultas daba su opinión fundada respecto de temas vinculados con la disciplina que él dominaba tanto. Por su relevancia en el mundo científico de la época y la especial influencia que tendría en la obra del propio Núñez, debemos detenernos en la publicación de la traducción de Finzi de la parte general y especial del libro de estudio de Edmund Mesger. Esta influencia, desde luego, no se vinculó con la demostrada aquiescencia que el catedrático alemán tuvo con relación al régimen nazi y que fue luego también documentada por las obras de Muñoz Conde en distintos trabajos sobre ese aspecto. De hecho, Muñoz Conde descarta totalmente este conocimiento de estas vinculaciones de Menger con el nazismo por parte de el círculo que traducía en ese momento las obras del profesor alemán. En realidad, la obra traducida por Finzi muestra el retorno de Menger al terreno más neutro de la dogmática jurídico-penal. De hecho, al comienzo de la década de los 50, Menger, ya luego del proceso que llama Muñoz Conde de desnazificación, de que fue objeto, continuó siendo uno de los penalistas más destacados e influyentes también para las nuevas generaciones alemanas, merced sobre todo a la versión resumida de su tratado que ya había realizado en 1936 y en 1938. Es decir, me refiero a los manuales de estudiantes de parte general y parte especial, que son justamente lo que Finzi va a traducir. Y que en realidad fueron obras que después incluso fueron seguidas por sus discípulos, como Bley, que fue catedrático de Derecho Penal en la Universidad Libre de Berlín. La editorial bibliográfica argentina tomó a cargo la publicación de los dos gruesos volúmenes del libro de estudio de Mesger, uno destinado a la parte general y el segundo a la parte especial. La significación que tuvo la traducción de Mesger al español la puso en valor el propio Ricardo Núñez cuando en el prólogo de esa traducción dijo: una obra es indudablemente fundamental, según nuestra idea, cuando representa una evolución del punto de vista ya aceptado o constituye una reafirmación de este dentro de un marco de progresividad que contempla en la medida oportuna la contienda de los expositores. La obra de Edmund Mesger representa una obra fundamental de la segunda especie. Después de los aportes de los precursores como Binding, List, Belling y Mayer, se puso a la cabeza del movimiento científico una corriente de ideas jurídico-penales a la que pertenece Mesger, cuyas características salientes fueron el estudio de los elementos subjetivos del injusto y la concepción de la culpabilidad en sentido normativo. Siguiendo una tendencia actual de los autores alemanes que no realizan el comentario del Código Penal, Mesger, a diferencia de lo que hizo al componer el tratado, dedica el segundo tomo del libro de estudio a la exposición de la parte especial del derecho penal. La de Mesger es una exposición que, apartándose del criterio puramente exegético, trata la materia, parte especial del derecho penal, con arreglo a ciertos principios ordenatorios, que partiendo del bien jurídico protegido, le permiten sistematizar el objeto de su estudio de una manera que no es la común y que representa un intento de dogmatizar la parte especial del derecho penal. Si no se puede decir que la tarea desenvuelta por Mesger en el campo del derecho penal lo señale como un precursor, no se exagera
cuando se coincide en que el valor de sus trabajos de aliento reside en su valor de ordenación y crítica de la contribución de los teóricos alemanes durante el último medio siglo, a tal punto que la comprensión de sus libros capacita al jurista por la suma de conocimientos que le proporciona para penetrar en las esencias del saber jurídico penal actual. Esto pertenece al prólogo que efectúa Ricardo Núñez, es una cita textual de la obra de Mesger, de los 2 tomos del manual o del libro de estudio, y que fuera traducido por Conrado Finzi. La traducción del libro de estudio de Mesger la realiza, por cierto, Finzi, pero con la supervisión fundamentalmente de Núñez y también de Ernesto Gavier. En una carta dirigida a Finzi, fechada el 16 de enero de 1959, Edmundo Mesger, es decir, el autor del texto traducido, agradecía la tarea de Finzi y su excelencia, expresando: tengo ante mí la hermosa edición española de la parte general de mi Strafrecht Studienbuch, que es sumamente agradable también en su presentación y en su prolijidad. Esto me alegra sinceramente, y su admirable trabajo de traducción, por el cual lo felicito, porque se ha creado de esta manera una nueva y feliz conexión con los países de habla española. Este texto corresponde a la carta de Finzi que he citado textualmente. Bueno, para ir concluyendo con cuanto venimos expresando, me parece que la nota distintiva en cuanto a la traducción que va a realizar Finzi durante los años que estuvo en la Universidad Nacional de Córdoba se caracteriza por esta dirección o esta política de traducción que habían decidido los distintos traductores y que se vincula con la dogmática alemana, es decir, con la traducción de textos alemanes. ¿Por qué este interés de Núñez y de sus sucesores en la traducción de los textos alemanes? En realidad, la traducción de estos tipos de autores permitía, justamente por el grado de desarrollo que tenían esos textos, una mayor capacidad para la solución de problemas que la aplicación que un texto legal produce. Y la razón quizá más importante estuvo representada justamente por el convencimiento que Núñez tuvo sobre la importancia de introducir a nuestro medio cultural estas ideas. Sobre todo porque estábamos hablando de una nueva forma de presentarse en cuanto al abordaje del derecho penal. No debe perderse de vista que hasta entrada la década del 30, en la provincia de Córdoba y en su universidad, tuvo una fuerte ascendencia el positivismo criminológico italiano. Justamente esta situación también se va a dar en otras universidades, como ocurre con la Universidad de La Plata y también con la misma Universidad de Buenos Aires. Fue Sebastián Soler quien comenzó a cuestionar estos conceptos y Núñez, por supuesto, lo secundó junto a Ernesto Gavier. Y justamente por eso comenzó a traducirse, comenzó este proceso de traducción de textos alemanes. Es decir, como una nueva manera de analizar el derecho, como un producto estrictamente normativo, abordable con las categorías instrumentales de la dogmática jurídico-penal. De esta forma se desplazaba el eje de atención presente en la mayoría de las obras locales y de los programas de las enseñanzas universitarias que habían convertido al derecho penal, a las ciencias penales, en una suerte de sociología criminal, preocupada más en el sujeto que delinquió, más en las causas y las formas de prevenir y de sancionar sus transgresiones, que justamente en la ley. Esto es, la voluntad de los parlamentos,
concretada en un momento dado y de obligatoria vigencia en el territorio espacial determinado. Esto es ni más ni menos que en el propio ordenamiento jurídico penal. Lo que intentaba Núñez y en su momento también intentaba Soler, y con estas traducciones también aparece como una política, es justamente dejar de lado estas concepciones del positivismo y ahondar, profundizar, dar un paso más en este análisis dogmático de la estructura jurídica del delito. Por supuesto que, y por eso dejamos siempre abiertas estas cuestiones, al obrar de esta forma, la presión intelectual que se produce para lograr ese objetivo, en la corta y en la mediana duración, gestaron un nuevo problema, el de una supuesta asepsia interpretativa, que obviamente como tal no existe, que terminó por olvidar, y lo que es más grave todavía, rechazar los contactos con otras aproximaciones posibles al fenómeno del delito. Síntoma que se pudo apreciar sobre todo a través de algunas críticas que van a realizar la criminología autores como Sebastián Soler o como el propio Enrique Roque Gavier, lo que demuestra a su vez nuevamente cómo estos movimientos pendulares pueden llevar a terrenos que no son siempre los deseables. Bueno, yo de esta manera me parece que he dado una idea medianamente de lo que quería transmitir, de lo que quería exponer, así que solamente me resta, por supuesto, agradecer a quienes me han escuchado y quedar, por supuesto, abierto a todos los intercambios y diálogos, que me parece que es lo más rico que puede tener este espacio. Les agradezco la atención desde ya. Muchas gracias, profesor. Quedan rebotando así como muchas ideas para preguntar. Voy a ser un poco desordenado, quizás, perdón. Pero me parecía muy estimulante esto último que señalaba, porque, claro, el impacto que tuvo la teoría penal alemana en el ámbito académico fue muy notable. Me parece que sigue siendo dominante. Eh, no así lo que fue la teoría criminológica positivista italiana, ¿no? Como que, y ahí veo un problema, que es que, y esta es la primera pregunta, esa teoría, yo me resisto a hablar de dogmática penal, ¿no? Porque en la ciencia social y humana hablar de dogma así como medio raro. Esa teoría penal alemana, que trataba críticamente de objetivar el hecho punible y el proceso penal, quizás no de manera manifiesta, pero en los efectos terminaba siendo una limitación al ejercicio del poder punitivo estatal, logró ese impacto, esa penetración académica y hasta normativa, eh, pero no en términos así, me parece, políticos y en términos de comunicación social, cosa que sí logró el positivismo criminológico, que no tuvo impacto normativo. El famoso proyecto de Código Penal de Eusebio Gómez, por suerte, quedó ahí naufragando, que traducía, digamos, que traía todas esas ideas criminológicas positivistas al Código Penal. En términos en términos académicos tampoco, me parece, ha hecho bases demasiado sólidas, siempre hubo mucha crítica a esa postura, pero sí en términos políticos ha caído como un discurso fácil, redondo, de impacto, y en términos de comunicación también. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué cree que esa diferenciación, si es que está de acuerdo, ¿no? Se puede pensar así? Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Lo primero, una aclaración. Yo utilizo mucho la palabra dogmática porque es una deformación profesional, y de hecho nosotros lo que hacemos cuando enseñamos penal es justamente hablar de esta manera. No, Sí. no, no, Está no significa, naturalizado. es parte del léxico que Sí, nosotros sí. utilizamos, ¿no?
Pero obviamente comprendo el cuestionamiento que también lo admito, ¿no? Es muy interesante la pregunta. Eh, creo que hay distintos niveles de análisis. El primer nivel de análisis es que las concepciones teóricas alemanas tuvieron indudablemente una penetración muy fuerte en la academia y también en la judicatura, a través de la formación de jueces. Y no solamente en Córdoba, sino que lo fue en todos los ámbitos culturales del país, e incluso es una concepción o una perspectiva metodológica que eh, en algunos aspectos está fuertemente presente en las prácticas tanto judiciales como científicas actuales. Desde luego que hay abordajes del fenómeno jurídico penal que están más abiertos a la conexión con otros saberes. Desde luego que hay que reconocer también en algunos autores, y particularmente yo me incluyo en ese grupo, que analizan el concepto dogmático no solamente como método de interpretar la ley, sino también como un método de reforma, es decir, como un método de ver las lagunas, las falencias, no lagunas porque el sistema penal no tiene lagunas desde el punto de vista que es un sistema cerrado de ilicitudes, pero sí para analizar los déficits de la legislación. Ahora, como método de trabajo académico, en general, la mayoría de los programas universitarios de nuestras principales facultades siguen utilizando esta concepción y esta metodología. Lo que yo creo es que, y coincido plenamente, ¿no? El discurso dogmático es un discurso muy, muy un modelo que tiene una similitud con los modelos matemáticos, con los modelos de ese tipo, como los modelos Pretende ser sistémico. lógicos-matemáticos. Pretende Claro, ser sistémico. exactamente. Y el problema es que por las connotaciones que tiene el derecho penal como manifestación del control social, no pueden analizarse únicamente desde esa perspectiva. Exacto. Eso no hay ninguna duda. Ahora, que desde la academia muchos sectores lo siguen analizando así, no hay duda. Yo creo, modestamente, que me parece que tiene que haber necesariamente una apertura a otros saberes sociales y un poco esta idea de que no se puede hacer dogmática en un tubo de ensayo, ¿no? Que es lo que muchos dogmáticos tradicionales venían sosteniendo, ¿no? La dogmática debe estar necesariamente próxima y conectada con otros saberes, especialmente el saber sociológico, especialmente la criminología. Pero vuelvo a decir, por lo menos volviendo a la realidad cordobesa y de su cultura, ¿no? Córdoba, quizá porque fue uno de los ámbitos culturales que más se opuso a un positivismo que ya estaba arraigado para tratar de desvirtuar esa situación, estuvo muy apegada a los modelos del positivismo jurídico. Y si uno ve los trabajos de Soler, va a ver que hay un interés muy grande en acercarlo a la concepción kelseniana, es decir, justamente una teoría pura del derecho. Y en los trabajos de Ricardo Núñez también va a haber concepciones muy vinculadas con estas ideas del positivismo jurídico. Y yo creo que esto se ha transmitido generacionalmente. De hecho, quien fue mi profesor de Derecho Penal, con quien yo inicié mi actividad docente, Jorge de la Rúa, siempre, que era un discípulo directo de Ricardo Núñez, siempre se caracterizaba por estas concepciones. Es decir, no estaba muy abierto a estas aproximaciones.
Y me parece, vuelvo a decir, que esto es partir de un punto de vista epistemológico por lo menos objetable, por lo menos objetable. Sí, que de ahí la complejidad, la alta complejidad de nuestra cultura jurídica, ¿no? Porque ahí es donde la hermenéutica termina funcionando como una sábana corta que cuando empieza a hacer frío los tobillos quedan al aire. Porque, digo, esa pretensión sistémica de la dogmática penal no sería objetable, criticable, si tuviéramos un sistema normativo cerradito, con tipos penales cerrados, bien claros, precisos. Ahora, cuando vemos que la tendencia normativa muy atada a, a un creciente punitivismo demagógico, de generar tipos penales abiertos, vagos, donde la peligrosidad empieza a crecer con más fuerza, es decir, para los que no están en el saber jurídico, delitos sin resultado, ¿no? Y muy cerca de lo que se llama el derecho penal de autor. Nuestro sistema jurídico abraza la idea de un derecho penal de acto. Se te juzga por lo que haces y no por lo que sos o las características de tu persona. Entonces, ahí es donde noto que hay como esos dos niveles de análisis que de alguna forma deberíamos poder resolver, no sé cómo, estos viajes en el tiempo y en las distancias de las traducciones hablan de esa construcción muy lenta de esa cultura jurídica, pero nosotros tenemos que hacernos cargo de cómo vamos revolviendo esa olla, ¿no? Porque está claro, como muy bien dijo, no podemos pensar el derecho como un sistema, sino que debemos pensarlo como un campo abierto de interpretaciones diferentes, de lecturas diferentes, porque hay errores, porque hay problemas, porque hay crisis de legitimidad, hay crisis de efectividad del llamado sistema penal, ¿no? Cuando vemos la cantidad de causas que se inician y las condenas que recibimos, y que más de la mitad de las personas presas, o casi la mitad de las personas presas, depende las estadísticas, no están condenadas y no están con pena firme, ahí vemos que el sistema no es tan sistémico. Entonces, Totalmente de acuerdo con el diagnóstico. Eh, Ahora, lo que yo creo que hay dos aspectos también importantes de señalar y que van plenamente en sintonía con lo que vienes diciendo. Por un lado, el populismo punitivo que caracteriza nuestra legislación penal. Indudablemente, el Código Penal de 1921, que obviamente es el Código Penal que todavía nominalmente todavía nos rige, o sea, es el Código de Moreno que nos rige, pero con tantas reformas, con tantos parches, con tanta legislación fuera del código y con tantas proliferación de nuevas figuras que hace que prácticamente ese sistema que había quedado armado en Moreno y que en cerraba. su tiempo era un modelo, una herramienta valiosa, incluso como una herramienta valiosa para limitar el poder punitivo del Estado, porque tenía reglas muy claras. Por supuesto, habrá habido algunos puntos que modificar o que mejorar, como los relativos a la semimputabilidad, por ejemplo, pero en general un sistema muy adecuado, un sistema de corte clásico que indudablemente tenía su valor. Bueno, esto quedó totalmente desvirtuado por las cientos de reformas penales que ha habido, por la decodificación que hay en materia penal, que hace que el sistema quede totalmente convertido en algo justamente asistemático, ¿no? Exacto. Eso por un lado. Y por Caótico. otro, sí, y por otro lado, un tema interesante también, ¿no? Y que es el tema de las políticas de traducción. Yo creo que es el momento, por lo menos en Córdoba, el tema de la traducción no es un asunto que hoy sea relevante en el ámbito académico de Córdoba. Y esto es preocupante, es grave, ¿no? Es grave. Prácticamente ya no hay traducciones. Bueno, los institutos,
ya no existe un instituto de derecho comparado en la Universidad Nacional de Córdoba, ya derecho comparado ni siquiera es una materia de grado obligatoria, tampoco es materia de grado, y los institutos, los viejos institutos que se habían creado en la década del 50 y del 60, eh, en 1983 se convirtieron en departamentos. Y esto no fue solamente una actividad que significó un cambio de nombre, porque si así hubiera sido no hubiese existido problema, sino que fundamentalmente los departamentos se orientaron más a las tareas estrictamente de docencia, a la organización de las cátedras y ese tipo de actividades. Pero no hubo investigación dentro del instituto. Y las bibliotecas de los institutos se pasaron a la biblioteca central de la Facultad de Derecho, con lo cual bibliotecas altamente calificadas, altamente especializadas, con canje, con otros centros se perdió. Entonces, esto actualmente se nota esta falta absoluta de interés por la traducción, insisto, en Córdoba, estoy hablando de Córdoba, por la traducción de textos. Córdoba perdió esa iniciativa que sí tuvo en la década de los 40 y la década del 50. Y creo que las políticas de traducción también son importantes en este sentido. Porque Buenos Aires, por ejemplo, conserva todavía alguna línea de traducción de textos, pero es interesante ver cómo esa línea de traducción de textos, por ejemplo, las excelentes traducciones que hacen Díaz, las excelentes traducciones que hacen Sanchinetti, son textos dogmáticos. Es Ujú. decir, son textos de ese tipo. Entonces, tampoco hay una traducción fuerte en orden a los saberes criminológicos, tampoco hay una traducción fuerte en cuanto hace a las cuestiones de política criminal, es decir, eso está faltando. Entonces, me parece que es necesario políticas de traducción es importante. Sí. Y también es importante abrirse a otros horizontes que no sea el horizonte estrictamente alemán, Ujú, porque claro. la forma de hacer ciencia jurídica, o para decirlo de otra manera, la forma de hacer ciencias penales, para decirlo de forma más integrada, eh, durante estos últimos tiempos ha tenido una predominancia del saber alemán, y ese saber alemán está quedando, a mi ver, atrapado en sus propias lógicas. Eh, Esto pasa un poco con lo que pasaba en Francia, cuando tiene el rebrote la Escuela de los Anales en 1930, 1940, que viene la primera generación de Anales, la segunda generación, la tercera y la cuarta, y termina siendo la revista Anales una obra en donde publican autores franceses que lo único que hacen es felicitarse entre sí y, Claro. y se va perdiendo, claro, se va perdiendo esa forma de airear la cultura, ¿no? Si se me permite la licencia Sí, idiomática, ¿no? Hace falta que tenga aire. Y eso me parece que es importante también en las políticas de traducción y volver un poco, sobre todo, no digo en Francia, porque Francia en lo que hace al derecho penal no tiene gran tradición, pero sí, sobre todo en Italia. En ujú, Italia hay obras muy interesantes, que son obras dogmáticas, pero también hay obras muy interesantes vinculadas a la política criminal y que creo que merecerían un análisis mayor por parte de las políticas de traducción. sí, totalmente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Laura. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Susano, por la exposición. ¿No? Y Gracias. tengo tres preguntas, dos son de índole informativo, digamos. Si hay o si hubo, en el momento en que empezó este programa o proyecto de traducción, una vinculación con la Escuela de Traducción, es decir, de la Escuela de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Córdoba, si es que hubo una interacción entre quienes se dedicaron a trabajar bueno, o quienes proponían las traducciones, buscando en esa escuela, en esa facultad de tanta tradición y una tradición tan reconocida en traducción, que fue la primera en tener traductología, bueno, si hubo esa vinculación dentro de la Universidad de Córdoba,
y si la hubo, en qué época fue, en qué año. Porque eso me lleva a la segunda pregunta, y es, quizá lo mencionó y se me pasó porque iba tomando notas, ¿cuándo tuvo lugar como este boom, por decirlo así, de traducciones del alemán? Y si fue recíproca, es decir, si el interés era traducir textos eh, jurídicos penales del alemán al castellano, o también había un interés de parte de las universidades o editoriales alemanas en traducir al alemán material o libros producidos quizás no solo en Argentina, capaz también en Chile, en Uruguay o países en general latinoamericanos. Esas son como preguntas así para ubicarme un poco en este panorama bueno, que no conozco. Y después, para no olvidarme, quería preguntarle cómo se vincula usted mencionó que el criterio de traducción fue el criterio de lo que, bueno, de lo que se suele decir la traducción fiel, que en realidad, bueno, se, está como puesta o se puede poner en cuestión, ¿no? ¿Qué es una traducción fiel? Entonces, mi pregunta es si es que realmente se aplicó ese criterio de traducción, ¿cómo se combina o cómo se articula con esa intención que usted mencionó, que era la de abandonar el positivismo italiano e incorporar estos textos de la tradición, no sé si decir tradición, pero del ámbito alemán, justamente para alejarse del positivismo, porque ese criterio de traducción fiel, mucho tiene que ver con la concepción de la traducción como método científico en el que hay como un criterio de verdad, ¿no? Hay una traducción que está bien y una que está mal, o una que es correcta, no bien y mal, pero una correcta y una incorrecta. Entonces, ¿cómo eh, se articulan estos dos? Pareciera que hay como una suerte casi esta de contradicción entre el propósito de abandonar, como decía usted, el positivismo italiano, pero por otro lado, aquello que interesaba se traducía con un sistema, lo digo así rápido, como positivista, sin atender a lo que es una traducción desde el contexto y desde la historia, digamos, la historia de las palabras y la historia conceptual de las palabras, o los términos, Bueno, no. muchísimas gracias, son todas preguntas muy interesantes. Lo primero, la vinculación con la Escuela de Traductores. Eh, la, la historia de la Universidad de Córdoba en cuanto a la introducción de la lengua como materia universitaria es posterior a este periodo que yo estoy analizando. En realidad, lo primero que va a tener la Universidad de Córdoba es un instituto o instituto de lenguas, que se denominó, o escuela de lenguas. Y a partir de allí comienza, sí, por supuesto, su evolución hasta transformarse en una facultad autónoma, en donde actualmente sí están, obviamente, las cátedras de traductología y esa carrera. En los momentos que yo me he referido, que es el momento de auge de las traducciones por parte de Finzi, esto no estaba todavía, o sea que no hubo ningún tipo de interconexión. Eh, Segundo, muy interesante este tema de si fue recíproco. Eh, en general, los únicos textos que tenían algún interés para los alemanes de ser traducidos eran nada más que las leyes, o sea, las leyes, el código. De hecho, Heinz Mattes, que ya mencioné yo y que era justamente el asistente científico para los derechos español y latinoamericano, tradujo el texto del Código Penal. Y Finzi lo revisó. ¿Mm? Finzi fue el que lo revisó. Ahora, una cosa es la traducción de legislación y otra cosa es la traducción de doctrina. La traducción de doctrina ha sido por parte de los alemanes con relación a textos argentinos ha sido muy limitada.
¿Mm? Sí en cuanto a leyes, pero no en cuanto a textos de doctrina. Y este interés en la obra, de traducir la obra alemana, es un fenómeno que no solamente va a ser propio de nuestro país, también en otros países, como por ejemplo en Chile, hacia la década del 60, vemos también un interés en traducir también textos alemanes por parte de la doctrina jurídica chilena, ¿no? Ahora, vuelvo a decir, la reciprocidad no fue tal, es decir, salvo algunos casos puntuales de textos legislativos, que obviamente está bien porque es un elemento de consulta para cualquier instituto de derecho extranjero, como es el de Friburgo, de derecho penal extranjero, no hay en cuanto a la doctrina igual interés. Y el otro es el problema de la traducción literal, ¿no? Eh, Finzi no era Finzi era un traductor autodidacta. ¿Eh? Entonces, todos estos conceptos en el sentido de la historia de las palabras, los contextos culturales de la traducción, no estaban muy presentes en Conrado Finzi. ¿Eh? En este sentido, hay que reconocerlo. Él era una persona muy preocupada por la tarea que hacía y muy puntilloso en la forma de traducir. Ahora, no tenía ese bagaje que tiene actualmente un traductor en el sentido de que realmente tiene esa consulta permanente sobre la cultura, sobre las formas de pensar que se tiene en la lengua que se está traduciendo. Estaba muy limitado en eso. Era una persona que estaba limitada en ese aspecto. Sobre todo estaba limitada porque indudablemente él no era un traductor de profesión, no era un traductor profesional. Él se había formado como jurista, tenía conocimiento de esas lenguas y tenía, por supuesto, una gran dedicación en lo que hacía. Era una persona muy responsable, muy respetada y sobre todo muy prolija. Entonces, él cuando necesitaba algún dato que se le escapaba, iba directamente a los textos, trataba en su forma de reconstruir esa cultura jurídica, ¿no? Porque estos 20 o 30 autores que he mencionado, que están en la biblioteca de Finzi, son obras muy importantes. Y evidentemente tenía o le permitía tener una representación de lo que se estaba hablando de la cultura jurídica en Alemania en ese momento. Ahora, eso es una cosa, pero por ahí ya ir y a profundizar tanto algunas cuestiones que sí están en la traducción moderna, que son fruto de la formación académica que tiene un traductor, en fin, sí, lamentablemente no estaba presente. Ahora, en cuanto a los textos italianos, en realidad los textos italianos acá del positivismo jurídico o venían directamente en italiano y se leían en italiano, o venían directamente ya con traducciones hechas al español, del español, o incluso algunos se trabajaban con traducciones en francés. Por ejemplo, las obras de Lombroso en algunas bibliotecas estaban con la traducción francesa. Por supuesto que también las obras de Ferri y de todos los autores clásicos del positivismo criminológico italiano ya venían en ese concepto y no merecieron ningún interés de traducción por parte, por lo menos, de lo que era Córdoba. O sea, Córdoba, el movimiento de traducción que se inicia en Córdoba a partir de la década del 40 no está vinculado con esos autores. O sea, desde que Martínez Paz estuvo a cargo del Instituto de Derecho Comparado y fue su primer director, la gente que se formó junto a Martínez Paz y la gente que trabajó con Martínez Paz eran gente que se oponían al positivismo criminológico italiano. Quizá esto se deba a que Enrique Martínez Paz curiosamente, se vinculó no con los catedráticos que en ese momento estaban en la universidad, sino con los estamentos docentes más bajos. Es decir, no era el titular de cátedra el que estaba colaborando con Martínez Paz en la tarea de traducción, sino que era Soler,
por ejemplo, que en ese momento era un profesor suplente. O Ricardo Núñez, que en ese momento era un jefe de trabajos prácticos. Es decir, gente mucho más joven que se aglutinó alrededor de una figura esencialmente carismática, como era Enrique Martínez Paz, y que Martínez Paz le dejó realizar esa tarea de traducción de sus textos. Pero no hubo traducción del italiano al español, salvo algunos trabajos que hizo Pinci, pero también vinculados con análisis dogmático de la teoría del delito o de ese tipo de cuestiones. Y cuando yo utilizo la expresión positivismo en las obras, concepciones positivistas en las obras de Núñez y en alguna obra de Soler, no me estoy refiriendo al positivismo criminológico italiano, que es justamente lo que ellos rechazaron, sino me estoy refiriendo al positivismo jurídico que tiene su base filosófica en los trabajos de Kelsen, ¿sí? Y que es un poco este autor que pretendía una doctrina pura del derecho, una teoría pura del derecho, como un sistema lógico de normas, y trabajaba de esa forma el concepto de derecho, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando hablo del positivismo jurídico en ellos. Gracias. Bueno, y solo comparto que hoy en día hay hay un interés por parte de los juristas constitucionalistas en traducción de textos, que es el proyecto que está haciendo la editorial Ediar, de la mano de Ferreira y Sí, del doctor Zaffaroni. Así que eso hoy día sí, sí. Hoy se se está sigue, bueno, trabajando Buenos Aires, por mucho. eso dije yo cuando me refería a la realidad de la traducción, estaba refiriendo a Córdoba. Córdoba no tiene Claro. ese proceso, lamentablemente lo ha perdido la iniciativa en ese punto. Eh, Desconozco por qué, quizás sea por estancamiento, no sé, desconozco, pero bueno, la cuestión es que no se produjo no está vigente ese movimiento. De cualquier manera, los trabajos de traducción que también están realizando Ferreira a través de Ediar y Zaffaroni son más que nada privados. O sea, son empresas editoriales como Ediar, que evidentemente da lugar a ese tipo de traducciones, pero no como un proceso institucional desde la universidad, ¿no? Ese también me parece que por ahí es otra falencia, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con el campo de la filosofía del derecho. Digo, hay algunas editoriales, como por ejemplo Siglo XXI, y que traduce mucho del inglés, ¿no? Y del francés. Pero sí, son como resultado de intereses personales de algunos juristas, que van en busca de esas obras y bueno, y a través de determinadas editoriales que por suerte se interesan, o ven ahí un mercado disponible que puede funcionar, lo hacen. Pero es verdad, no hay una política de traducción desde las universidades o otras instituciones, que deberían, me parece a mí, ser más proactivos con eso, ¿no? Sí, me parece que es un tema muy importante Sí, porque motoriza la cultura. Es sí, claro, un gran revitalizador de la cultura. Es un claro. gran revitalizador de la cultura. Sí, también puede ser, por lo que preguntaba Laura recién, de que también por ahí el positivismo criminológico entró más tarde en las facultades de Derecho, ¿no? Digo, cuando entran a las facultades de Derecho, ya el positivismo jurídico, sobre todo el alemán, ya estaba, me parece, como más consolidado, ¿no? ¿Puede ser? Que esa también haya Sí, sí, sido sin duda. un freno. Eh, sí, en el caso de Córdoba, el positivismo jurídico, el positivismo criminológico entró de la mano de Cornelio Moyano Sitúa, que fue durante 15 años titular de cátedra, y luego siguió con Rodríguez de la Torre y fundamentalmente con el profesor que estaba en las épocas de Soler y que estaba en las épocas de Núñez, que era el catedrático de Derecho Penal, que era Pablo Marí Conte. Esto nos lleva hasta entrar a la década del 30, ¿no? Claro, Cuando ya en Italia ese tema
Ya obviamente era una cuestión de museo, ya había perdido Claro, toda fuerza eso, ¿no? claro, Y las discusiones eran otras, fundamentalmente en Italia con la obra de Rocco y la Escuela Técnica Jurídica, la obra de Mancini, representantes de la Escuela Técnico-Jurídica que habían puesto su atención en la ley. Pero coincido, sí, sí. Y incluso es curioso marginal la además. persistencia que tiene ese positivismo jurídico. Sí, Porque incluso en Buenos Aires, la obra, por ejemplo, de Soler, Derecho Penal Argentino, cuyo primero y segundo tomo aparece en 1940, y que es la primera obra de ruptura que hay frente a las exposiciones que se hacían en el derecho penal tradicional, es una obra que en Buenos Aires no causó mucha sensación. Yo le diría que hasta la época de los 50. Recién a partir de ahí comenzó a discutirse un poquito más Soler, y bueno, y después, bueno, ya con la presencia del propio Soler en Buenos Aires, en donde va a ocupar la cátedra en la Universidad de Buenos Aires, bueno, las cosas indudablemente van a cambiar. Pero durante mucho tiempo, incluso había un neopositivismo, lo mismo que en La Plata, con José Peco, que fue un neopositivismo que continúa, incluso continúan los proyectos. Los proyectos, por ejemplo, de Benedetti, es un proyecto que del 53, creo, 50 o 51, o el proyecto de José Peco, son proyectos todavía que tienen una afiliación positivista. Por supuesto, nunca llegaron a ser legislación, pero mostraban un estado cultural determinado. Es ujú, sorprendente cómo este positivismo criminológico se proyectó en cuanto a la duración, ¿no? sí, sí, porque resulta un discurso atractivo, ¿no? Rimbombante. Y, bueno, Sí, hoy prendemos la tele o la radio y escuchamos ese sentido común alienante, ¿no? Y que no sí, deja sí, de reproducirse una y otra vez. Y bueno, es sí, muy sí, sí. difícil combatir eso, muy difícil. Es difícil, sí, sí, es difícil Porque porque además ahora, el positivismo jurídico sigue con esa idea sistémica, casi endogámica, ¿no? Cerradita, de obturar diálogos con otras disciplinas y también las demás disciplinas de las ciencias sociales miran de reojo al derecho y lo subestiman como disciplina de las ciencias sociales. Y entonces ahí hay una incomunicación, como digo, medio en chiste, hay una descomunicación sí, sí, sí. que es, ¿no? Si me permite la expresión, hay una ignorancia totalmente nociva que está entre los ámbitos del saber, y eso evidentemente no está, por lo menos a los juristas nos está atrasando mucho. ¿Ah? Claro, No quiere decir que no haya, siempre digo yo esto, no es que esto sea la única tendencia, hay muchas tendencias sí, en nuestro sí, país, hay personas que, bueno, Eugenio Raúl Zaffaroni y junto con él un montón Edmundo Gendler, es decir, son personas que tienen y sus cátedras, ¿no es cierto?, que tienen una apertura distinta, exacto, pero está el otro concepto netamente formalista. sí, Y guarda que cuando digo formalista, me refiero a esta idea de modelos matemáticos, de modelos sistémicos, en donde se trata como si se tratara la cuestión de interpretación de la ley quedara únicamente limitada a los exacto. cánones lingüísticos, sistemáticos y lógicos, cuando en realidad los problemas que hay son muchísimos y muy Sí. graves, por cierto. Sí, voy a decir algo que algunos colegas se me van a enojar si me escuchan, pero digo, yo habiéndome recibido de abogado y haciendo un doctorado en sociología y ahora estoy haciendo un posgrado en derecho, puedo decir a esta altura que yo noto más recepción en el campo del derecho a escuchar y a dialogar con otras disciplinas que en sociología a conversar cuestiones jurídicas. Entonces, escucho ahí como mucho ruido a la hora de entablar un diálogo. Bueno, lo mismo pasa al menos hablo en el ámbito local, ¿no? Entre la Sí, sí, sociología y la filosofía también, es como que hay una cosa de, no, la filosofía hace metafísica, no sé, hace cosas sí, raras. sí, sí, sí.
Y entonces Yo, las ciencias sociales como que se están encerrando cada vez más, ¿no? sí, yo creo que en donde hay felizmente alguna apertura es con la historia. El derecho y la historia se están Sí, intercomunicando cada vez un poquito más, ¿no? es verdad. Y, y la historia se está interesando por la historia social de la justicia, Sí, y el derecho eh, ya no es el mero análisis de las leyes, sino que vamos a hacer una historia conceptual, entonces tiene hay estudios elementos de la sociales, historia conceptual, elementos de la historia de las ideas, es decir, hay una apertura, hay un diálogo interesante que eso me parece muy, muy saludable, ¿no? Me parece sí, honestamente muy saludable. sí, sí. Bueno, bueno, si nadie más quiere decir algo, bueno, muchas gracias a quienes se han sumado. Eh, José, un abrazo enorme, mil gracias por el tiempo, la preparación y la generosidad. Y bueno, y seguiremos conversando. ¿Eh? Bueno, para mí quiero agradecer nuevamente a Gonzalo y a todos los que han estado acá. Para mí ha sido muy importante, muy, muy enriquecedor. Así que bueno, hasta pronto entonces, ¿eh? Ha sido un Bueno, gusto compartir el espacio. Muchas gracias. bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas Hasta tardes. luego. Buenas Gracias. tardes. Hasta Chao. luego. Hasta Adiós. luego.